Continuemos con nuestro transmisor 8PSK. Entonces ya estábamos en la parte que teníamos las cuatro posibles condiciones de salida de la señal PAM, las cuatro posibles condiciones de salida de la señal PAM por cada uno de los canales, canal I y canal Q. Y eso se multiplica en el modulador de producto con la señal portadora de referencia que ya dijimos en el transmisor anterior en el QPSK, que era una señal seno de omega sub CT. Al multiplicarse me va a generar cuatro posibles señales de salida. Entonces esta señal PAM me genera cuatro amplitudes posibles, ¿sí? Al multiplicarla por esta señal senoidal, entonces me va a generar cuatro posibles señales de salida. Lo mismo por este lado, entonces tenemos cuatro posibles amplitudes que se van a multiplicar con la señal coseno. Entonces recordemos que en el transmisor QPSK teníamos dos posibles señales de entrada, que era un voltaje positivo o un voltaje negativo. Aquí vamos a tener cuatro posibles amplitudes de entrada. Ya vamos a ver cuáles se generan. Cada una de esas amplitudes de entrada, en cada canal, como ya les dije, tenemos cuatro que se van a multiplicar por la señal senoidal y en el canal Q se van a multiplicar por la señal cosenoidal para formar en el sumador lineal, luego de pasar por los filtros, una señal 8PSK. Entonces veamos cómo se conformaría. Entonces esta sería la tabla de verdad de los convertidores de nivel de 2 a 4. Entonces veamos este primero, que es el canal I y el canal C. Si por el canal I le ingresa un 0 y por el canal C otro 0, vamos a tener una amplitud de salida de menos 0.541 voltios. Si entra una señal, un bit 0 por el canal I y por el canal de control un bit 1, vamos a tener menos 1.307. Y así como ven en esta tablita. En la tabla del canal Q, ¿qué tenemos? Como se pueden dar cuenta, tenemos en Q 0011, pero el C negado corresponde, si en el canal C entra un 0, en el C negado tenemos un 1, si en el canal C entra un 1, en el C negado tenemos un 0 y así sucesivamente. La combinación 0,1 corresponde a un voltaje negativo de menos 1.307 voltios. En la combinación 0,0 un voltaje negativo de menos 0.541 voltios, en el 1,1 1.307 voltios y en el 1,0 0.541 voltios. ¿Qué características debemos tener en cuenta? Que en comparación con el transmisor QPSK, teníamos que la separación angular o la distancia angular, ojo, estoy hablando del QPSK, entre el eje y el fasor era de 45 grados, ¿sí? Pero entre fasores, voy a volverme un poquitico al QPSK, al diagrama fasorial del QPSK. Teníamos entre eje y fasor 45 grados, ¿cierto? Pero entre fasores, entre este fasor de acá y este fasor de acá, tenemos una distancia angular de 90 grados. A eso me refiero. Entonces, una distancia angular entre eje y fasor de 45 grados y una distancia angular entre fasores de 90 grados. ¿Para qué esta aclaración? Para que podamos entender el transmisor 8PSK, que tenemos una separación angular entre dos fasores de 45 grados, la mitad que la del QPSK. La señal PSK puede tener cuanto mucho un desplazamiento de 22.5 grados. Entonces estos 22.5 grados es entre eje y fasor. ¿Listo? Entonces ahora entre eje y fasor vamos a tener 22.5 grados y entre fasores 45 grados. En el QPSK teníamos divits de entrada porque entraba de a pareja, ¿cierto? Ahora entramos con condiciones de tribit, es decir, 3 bits de entrada. Los niveles de la modulación de amplitud de pulso, que es la PAM, que vemos que es las condiciones de salida de los convertidores de nivel de 2 a 4,
Entonces los niveles se trabajan entre 1.307 y 0.541. ¿Cuál es el objetivo de estos valores? Matemáticamente hablando, hay una descripción que me permite mostrar que cuál era la amplitud de un fasor en el QPSK, 1.41, ¿cierto? Cuando vayamos a hacer la amplitud de estos, también me debe dar 1.41. Entonces hay una descripción matemática que me genera el por qué utilizamos estos voltajes de salida de los convertidores de nivel. Entonces cuando tenemos 0, 0, ¿sí? Cuando tenemos 0, 0, son voltajes. Cuando tenemos 0 en el canal I o 0 en el canal Q, los voltajes son negativos. ¿Sí lo ven? Y cuando tenemos 1 en el canal I o en el canal Q, los voltajes son positivos. El canal C, que es el canal de control, es el que me indica qué voltaje. Entonces, si el canal C está en 0, el voltaje corresponde a un valor relativo de 0.541, bien sea en C o en C negado. Entonces, el voltaje, el nivel 0 indica 0.541 y el nivel 1 significa 1.307. Entonces, podemos concluir que los canales I y Q me definen la polaridad del voltaje de salida y los canales C y C negado me definen la magnitud de ese voltaje de salida. Si en los canales I y Q tenemos un bit 0, esa polaridad es negativa. Si en los canales I y Q tenemos un nivel 1, la polaridad es positiva. Si en los canales C o C negado tenemos un bit 0, el voltaje es de 0.541 y si es un bit 1, el voltaje es 1.307. Esas son las características de la tabla de los convertidores de nivel o de la señal PAM resultante. A tener en cuenta también la distancia angular. Entonces, entre eje y fasor son 22.5 grados y entre fasores son 45 grados. Al desarrollar cada uno, así como hicimos con el transmisor QPSK, que definíamos dónde ubicábamos cada uno de los bits, ¿sí? Generábamos la tabla de verdad completa. Aquí entonces recordemos que siempre es canal Q, canal I y como tercera medida el canal de control. ¿Listo? Entonces, como podemos ver acá, digamos 0, 0, 0, que es este de acá abajito. De 0, 0, 0 me indica que por el canal I tenemos la configuración I y C, los convertidores de nivel I y C, I está en 0, quiere decir que es un voltaje negativo, C está en 0, quiere decir que es 0.541. Como es el canal I, yo lo multiplico por la señal senoidal. Ahora, Q y C negado sería 1, ¿cierto? Entonces Q está en 0, es un voltaje negativo, C negado estaría en 1, por eso corresponde a 1.307. Por eso ubicamos el fasor en este. Menos 0.541 menos 1.307, entonces se ubica en este lado del fasor. Ahora empezamos a contar. Desde la señal senoidal, entonces entre eje y fasor hay 22.5 grados. Entre fasores 45 grados. Entonces tenemos 22.5 más 45 más 45 más 45 más 45 más 45. ¿Eso cuánto me da? Entonces miremos. En el 0, 0, 0 me da menos 102.5. Si usted quiere el ángulo positivo, entonces le suma 360 grados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué tenemos? Sumemos. Tenemos inicialmente de entre eje y fasor 22.5. Tenemos 45 más 45 más 45 más 45 más 45. Entonces, este fasor del 0, 0, 0 está ubicado en el ángulo 247.5.
Si no quieren dar toda la vueltica por acá, entonces ustedes saben que en este menos coseno, tenemos entre el eje y el fasor 22.5, ¿sí? Entonces 270 menos 22.5 nos da la fase de 247.5. Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora, nosotros, ¿qué poníamos acá como señal del fasor? Entonces colocamos una amplitud con la señal senoidal, ¿cierto? Porque era nuestra portadora de referencia. ¿Cómo hacemos para sacar de esta señal total que me da el diagrama de bloques a una señal ya de referencia? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la amplitud con respecto a estas dos amplitudes de la señal PAM. Entonces sería la raíz de menos 0.541 al cuadrado más menos 1.307 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos debe dar 1.41. ¿Sí? Entonces, si quieren, por favor, desarrollenlo ahí en sus calculadoras. ¿Cuánto da la raíz? Vamos a hacerlo también por acá. La raíz de menos 0.541 elevado al cuadrado más menos 1.307 elevado al cuadrado. Eso da 1.41. Y si ustedes se ponen a determinar la amplitud de cada uno de estos fasores, todos le van a dar una amplitud de 1.41. ¿Por qué? Porque el transmisor 8PSK, al igual que el QPSK, no modifica amplitud, solamente modifica fases. ¿Listo? Entonces, de este de acá ya nos dio la amplitud 1.41, multiplicado por la señal senoidal, porque es nuestra portadora de referencia, más el ángulo de desfase, que serían 247.5 grados si lo quieren expresar positivo. Si lo quieren expresar negativo, entonces es como la tabla que tenemos acá, menos 112.5 grados. ¿Listo? En cada uno de esos, entonces ustedes hacen el ejercicio. Entonces vamos, por ejemplo, a 1, 0, 0. Es 1, 0, 0, donde lo ubicamos en el diagrama fasorial. 1, 0, 0 está ubicado en este fasor, ¿sí? Ese 1, 0, 0 me generó esta señal. Entre I y C, ¿cierto? La tabla de convertidores de nivel del canal I y C está en menos 0.541. Q y C negado sería 1, entonces Q y C negado sería 1, 1, eso me da 1.307. Entonces, menos 0.41 más 1.307 me da el fasor en esta posición. ¿Listo? Ya le doy la palabra, Darle. En esta posición. Entonces, aquí tenemos el fasor 1, 0, 0. Señora, cuente. Profe, qué pena, ¿usted puede repetir de nuevo cómo es que para lo de, o sea, que I sea 1 y C sea 1, lo del ángulo y eso? Es que no le entendí muy bien. O sea, lo último. De 1, 0, 0. Sí, señora. Ah, bueno. Tenemos acá la combinación Q y C. Entonces vamos a tomar primero el I y el C, ¿cierto? I y C está en 0, 0. Si vamos a la tablita, I y C en 0, 0 es menos 0.541. Como es con el canal I, recordemos que el canal I se multiplica por la señal senoidal. Entonces, señal senoidal multiplicado por el menos 0.541 me da este de acá. Ahora, para poder obtener esta segunda parte, que es con el canal Q, entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Q y C negado, porque recordemos que aquí entra Q y C negado. ¿Listo? Entonces, Q y C negado, ¿qué voy a tener?
Si C estuvo en 0, el C negado está en 1. Entonces, en nuestra tabla, ¿yo qué voy a mirar? Voy a mirar Q en 1 y C negado en 1. Entonces, Q en 1 y C negado en 1, eso me da 1.307. Con el canal Q, que es el canal coseno. Por eso es que aquí nos da 1.307 coseno de omega sub ct. Entonces, ahí ya conformo toda la señal y la grafico. Entonces, menos 0.541 y por acá arriba tendré el 1.307 y ahí nos queda ubicado nuestro fasor 100. Si logré despejarle la duda, dale. Sí, señora, profe, ya me quedó claro. Gracias. Listo, bueno, perfecto. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de alguno de los integrantes? ¿Todo está completamente claro? Bueno, me alegro mucho. La idea cuál es? Que ustedes traten de recomponer este diagrama fasorial, ¿sí? Yo ya se los doy ahí en la diapositiva, pero entonces ¿cuál es la idea? Que usted sepa de dónde sale cada una de estas señales. Entonces, que hagan el ejercicio, por ejemplo, que nos estaba preguntando Darly, ¿de dónde salió ese Q, ese I, ese C o ese C negado? ¿Listo? Entonces, hagamos un último ejercicio con la señal, eh, pongámosle esta, 1, 1, 0. Entonces, 1, 1, 0, si miramos el 1, 1, 0, el canal I y el canal C están en 1, 0. Entonces, miramos la tabla de convertidores. 1 y 0 me da que con la señal senoidal está 0.541. Entonces ya tenemos la primera parte, 0.541 por el seno, ¿sí? Y ahora, canal Q y canal C negado sería 1 en Q y C negado se me convertiría en 1. 1, 1. Entonces, 1.307 con el coseno. Veamos si eso sí es cierto. 1, 0, 0, que es este de acá. 0.541 con el seno, 1.307 con el coseno. Entonces lo ubicamos. ¿Qué ángulo tiene este fasor? Entonces, hasta aquí hay 22.5 y hasta acá, entre la distancia angular entre fasores es de 45. 45 más 22.5 nos da 67.5. Si yo quiero definir ese fasor en función de la portadora, me quedaría una amplitud de ¿cuánto? De 1.41 por el seno de omega sub ct más 67.5 grados. ¿Listo? Ahora, veamos el diagrama de constelación. Entonces, él ya nos resume dónde queda cada uno de los puntos en la constelación. Entonces, tenemos 0, 0, 0, que nuestro decimal sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como nos podemos dar cuenta, no tiene un orden de izquierda a derecha, derecha a izquierda, simplemente es cómo se conforma la señal en este diagrama fasorial y posteriormente se traslada a el diagrama de constelación. Para hacer el ejemplo de modulación, lo mismo, ustedes trabajan un dato de entrada y ese dato de entrada, entonces el primer tribit ahora lo van a dividir de a 3 bits. El primer tribit corresponde a la fase normal que nos digan de la tabla de verdad. Entonces, imaginemos que el primer tribit se lo dieron en 22.5, ¿sí? El siguiente se lo dieron en 110. Entonces, ¿qué pasa? El desfase que llevaba de 22.5 se lo suma al desfase del 110, que es 67.5. Y ese me da la fase de esa señal. Recordemos que vamos sumando las fases para poder graficar. El mismo procedimiento que hicimos para QPSK, entonces lo hacemos para 8PSK. Vamos sumando las fases.
Profe, Señora. con eso o sea, vamos a ver un ejemplo. Pues acá es un poquito complicado graficarles el ejemplo, pero bueno, lo importante es que como lo trabajamos en QPSK, se trabaja de la misma manera, ¿sí? Es decir, teníamos un dato de entrada podríamos trabajar, pues si quiere para la próxima clase yo hago el ejemplo a mano y lo pego en una diapositiva para mostrárselo, como para que sea más sencillo. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, tranquila. Bueno, entonces tenemos acá la explicación de lo que les estaba diciendo. Entonces, el canal Q, el canal I y el canal C. Entonces, acá lo que nos están diciendo es que está ingresando el tribit 000. ¿Cuál es la fase de salida para ese tribit de 000? Entonces, primero entran las señales al convertidor. Al canal I entra 00 y eso corresponde a menos 0,541. Y al canal Q entra 0 y 1 y eso corresponde a menos 1,307. ¿Qué quiere decir? Que por el canal I vamos a tener la señal de la portadora multiplicada por la salida del convertidor, entonces menos 0,541, y por el canal Q tengo la amplitud de salida multiplicada por la portadora desplazada. Entonces eso nos da menos 1,307 por el coseno. Quiere decir que la salida es de menos 0,541 con el seno, menos 1,307 con el coseno. Y como yo ya les decía, le sacamos la amplitud según estos valores. La raíz cuadrada de menos 0,541 al cuadrado más menos 1,307 al cuadrado y eso me da 1,41. Todas las amplitudes son las mismas, no le puede dar una distinta porque el transmisor 8PSK maneja mismas amplitudes. ¿Listo? Por el seno, porque es la portadora. ¿Y de dónde sale este menos 112,5? Ah, bueno, de ubicar el fasor en menos 0,541 con el coseno y menos 1,307 con el, perdón, seno y coseno. ¿Sí? Dígame, Darly. Profe, qué pena. No, Pero tranquila. esto en el Q siempre va a ser coseno y para I seno. Siempre, sí, señorita. En el canal I siempre va a estar multiplicado por el seno y el canal Q siempre va a estar multiplicado por el coseno. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, entonces, ahora pasemos al receptor 8PSK. Nos queda pendiente, mi tareita es para el próximo martes. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el ejemplo gráfico de estas señales. ¿Listo? Yo lo hago y lo pongo acá en una diapositiva para que ustedes, y por el WhatsApp hagamos una cosa. Yo les paso los diferentes datos de entrada, ¿sí? Y esos diferentes datos de entrada, ustedes van a intentar modularlos en 8PSK. Bueno, modulemos tanto en QPSK como en 8PSK. Ustedes lo intentan hacer y yo también lo hago y entonces en la clase lo comparamos. ¿Listo? Para que estemos como sincronizados y pues no perdamos los tiempos. Entonces mi compromiso es enviarle los datos de entrada para poder hacer los diferentes ejemplos. Bueno, entonces pasemos al receptor 8PSK. En el receptor 8PSK, entonces tenemos la entrada 8PSK, ¿qué ingresa ahí? Ingresa una señal, recuerden, ahí ya no ingresa ni ceros ni unos. Lo que nosotros vamos a definir es cuál fue el tribit de entrada que tuvimos en el transmisor. Entonces lo que entra al receptor es que una señal. Esa señal pasa por un filtro pasabanda, el cual es el encargado de limitarme a la frecuencia de la portadora, es decir, elimina o disminuye los voltajes de las frecuencias por encima de la frecuencia de la portadora o por debajo de la frecuencia de la portadora. Posteriormente pasa por un divisor de potencia para poder enviar la misma señal
por el canal I y por el canal Q, ¿sí? No quiere decir que por el canal I voy a enviar solamente la senoidal y por el canal Q solamente la cosenoidal, no. La misma señal, toda completica, disminuida en potencia, va tanto para el canal I como para el canal Q. Luego llega el detector de producto. Ese detector de producto multiplica la recuperación de la portadora, que son las mismas características de la portadora del transmisor. Entonces, en este caso, son las características de la señal senoidal, ¿sí? Que se va a multiplicar con la señal que viene entrando al canal I. Y luego desplazan esa portadora a 90 grados para que se me genere el coseno de omega sub ct, que va a ser multiplicado por la señal que está entrando en el canal Q. Posteriormente, entonces, esos datos se me están convirtiendo en una señal PAM de 4 niveles. Esa señal PAM de 4 niveles es lo que ingresa al convertidor analógico digital para ser interpretados si fue que en el canal I y el canal C manejaron 1,1, 1,0, 0,1, 0,0 y lo mismo por el convertidor analógico digital del canal Q y C negado. De tal manera que podamos definir cuál fue el tribit de entrada. ¿Sí? Acá lo nuevo que es, que ya no nos va a generar el detector de producto, ya no nos va a generar un solo voltaje, sino que ahora acá nos va a generar ciertos voltajes que vamos a tener que interpretar para dos canales distintos y posteriormente ser combinados aquí en el convertidor de paralelo a serie, porque es que aquí entran los bits en paralelo. ¿Qué se hace en esta partecita? Sincronizados con el reloj, vamos a convertir estos bits que están entrando en paralelo a que me genere unos bits de datos en serie Q y C que deben concordar con los bits de entrada. Entonces, bueno, aquí está la descripción. El divisor de potencia dirige la señal 8PSK de entrada a los detectores de producto, ¿sí? Este divisor de potencia, entonces, genera esa señal de entrada a cada detector de producto. Este circuito reproduce la señal original del oscilador de referencia. La señal 8PSK de entrada se mezcla con la portadora recuperada en el detector I de producto y con la portadora en cuadratura en el detector de producto Q. ¿Sí? Simplemente lo que les acabo de decir. Llega el detector I, que es del canal I, y llega el detector Q, que es del canal de la portadora de pasada, por eso se llama Q. La Q viene de la palabra cuadratura, que quiere decir desplazada 90 grados de la portadora. Las salidas de los detectores de productos son señales PAM de 4 niveles que se alimenta a los convertidores analógicos digital. Ahora va a ser al revés. En el transmisor teníamos de 2 a 4 niveles, es decir, ingresaban 00, 01, 10 y 11 por los canales I y C o Q y C negado y teníamos 4 posibles amplitudes de salida. Ahora aquí tenemos 4 posibles amplitudes de entrada que nos va a generar 2 niveles de salida. Esas salidas de los convertidores de 4 a 2 niveles del canal I son los bits I y C. Y las del canal Q pues son Q y C negado. Y el circuito lógico del paralelo a serie convierte esos pares I y C y Q y C negado en corrientes de datos I, Q y C según la tablita que vimos de los convertidores de nivel. ¿Listo?